Recibiendo la presencia de Andrés Marrero, directivo de la Cámara de Economía Digital, que ha sido fundador de Cardinal, agencia de comunicación dedicada a branding y medios digitales. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. La pregunta es esa pregunta que formulaba, digamos que casi fuera de pantalla, fuera de pantalla realmente, recién Cecilia. ¿Cómo estamos con el e-commerce? ¿Cómo estamos con el comercio digital? ¿Está avanzando como en otras partes del mundo? Bueno, creo que es una pregunta que casi la podemos responder solos todos nosotros como consumidores, ¿no? Sí, ni que hablar que sí, viene avanzando a un ritmo sostenido desde hace ya muchos años y muy acelerado por la pandemia. Quizás estoy representando a las pocas industrias que pueden venir a decir cosas positivas de la pandemia, ¿no? Claro. Porque el ritmo de crecimiento del comercio electrónico se aceleró sustancialmente cuando se cerraron las oportunidades de comprar en el mundo físico. ¿En qué rubro, sobre todo? Crecieron de manera pareja. Si nos retrotraemos a abril del año pasado, estábamos todos en nuestras casas con los shopping cerrados, ¿no? Realmente casi que fue mandatorio comprar online para los que todavía no habíamos probado la experiencia o Sí. quizás no se habían volcado a hacerlo. Pero entonces terminó siendo bastante transversal a todo lo que es la industria del comercio y los servicios. Igual, como quizás de forma anecdótica, vale la pena destacar que creció, aumentó la venta de electrodomésticos, de muebles, de artículos para el hogar. Estamos todos en nuestras casas, ¿no? Claro. ¿Aumentó en general o aumentó? El año pasado. Sí. Aumentó online, y esa es una precisión importante a hacer. ¿Por qué? Cuando uno mira los números del comercio en general, en 2020, lo que vemos es que fue muy golpeado por la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, el canal digital creció en representatividad en lo que tiene que ver el mix de ventas de las empresas que comercian. Y en algún punto amortiguó un poco la bajada enorme que generó la pandemia. ¿Los comercios estaban preparados para eso? Algunos sí. Creo que todos tenemos claridad en el hecho de que el comercio electrónico no era algo del futuro, era algo actual ya a fines de 2019. Pero la realidad que, como decíamos, no era mandatorio. Entonces, algunas empresas, muchas tenían ya ADN digital, algunas eran 100% digitales y vendían muy bien online. Otras estaban recorriendo caminos de digitalización en formatos más o menos avanzados. Y otras era un pendiente que tenían en el cajón. La realidad que en 2020 las que lo tenían pendiente se abocaron a encarar el canal digital, las que lo tenían como relegado lo convirtieron en su principal canal de ventas muchas veces. Y aquellas que estaban en un escenario mucho más maduro se vieron beneficiadas, ¿no? de ese trabajo anterior o adelantado, digamos. Pero Claro. hubo algunos sectores en particular, me parece, tengo entendido, que aumentaron en términos absolutos respecto a antes de la pandemia. Por ejemplo, los remates, que aumentaron su digamos, público notoriamente. Llegaron a todo el país, no solo los que están ahora, estaban antes en una sala de un remate. ¿Es así eso? A ver, sí, justo es un buen ejemplo. Tenemos como contraparte de lo que está planteando, por ejemplo, los viajes que Claro. cayeron estrepitosamente. Sí. Y ejemplos podríamos encontrar bastantes en los dos extremos. La tendencia general del mercado es que cayó y el e-commerce amortiguó la caída. Ni que hablar que amortiguó la caída a nivel de lo que son las ventas, pero cuando vamos a lo que es la realidad de las personas, sostuvo fuentes de trabajo, mantuvo abiertos negocios y nos permitió a los consumidores acceder a cubrir necesidades, ¿no? O sea, en ese sentido decimos que de verdad fue importante el lugar del comercio electrónico en la pandemia. Y eso. ¿Las modalidades de consumo, una vez que cambian, permanecen? Sí, hay datos de eso. Nosotros en la Cámara de Comercio de la Economía Digital, que es la que yo represento, trabajamos anualmente con dos monitores del estado del comercio electrónico. Uno se encarga de Factum, otro es Cifra, y uno tiene que ver con fechas comerciales y el otro con cómo los usuarios nos comportamos. En las últimas encuestas lo que se ve es un aumento de nuevas personas que declaran haber comprado online y antes no. Es un aumento como del 30% respecto a 2019. Y aquellas que ya compraban, lo que aumentaron fue la recurrencia.
Y cuando digo esto, igual es importante que todo esto es declaratorio, ¿no? O sea, es lo que las personas declaramos que hacemos. Cuando el acto de comprar online cada vez más se está volviendo casi que tan natural que no lo notamos. Porque todos tenemos muy claro cuando encargamos un paquete para que llegue a la puerta de nuestra casa. Ahora, muchas veces estamos consumiendo servicios de streaming en la televisión, o no sé, o moviéndonos de un lado al otro de la ciudad por servicios que estamos contratando y pagando desde el teléfono celular. O pago Y que- incluso de tarifas públicas, de Exactamente, cuentas, ¿no? exactamente. Que Todo eso forma parte de la economía digital que como usuarios nos vamos naturalizando mucho más y vamos colaborando a que crezca y se afiance como un medio, no sé si predominante, pero por lo menos que convive fuertemente con la venta offline o la venta tradicional en punto físico. Andrés, ustedes organizan los ciberlunes, ¿no? Y ahí generan un montón de insumos, de datos para monitorear el comportamiento de los uruguayos en cuanto a su vínculo con el e-commerce. Y tengo entendido que uno de esos datos que pueden llamar la atención es, por ejemplo, el aumento de las interacciones de los mayores de 65 años, ¿no? Y uno lo ata a eso a aquel temor que existía dentro de las personas que están en este mundo de poner sus datos, justamente poner sus datos personales, pensando que eventualmente los iban a hackear, y uno podía atar ese tipo de pensamientos a las personas adultas. Sin embargo, al parecer esa barrera cayó, ¿o no? Tocaste dos temas. Uno tiene que ver con la seguridad en Internet y otro la transversalidad de la compra online a nivel de segmentos de edad, ¿verdad? Respecto a esto último, las edades de los consumidores por Internet tienden cada vez más a igualarse. Esa franja, digamos, del más 65, es la que viene creciendo sostenidamente. También la primera franja, la de los jóvenes más chicos, digamos, de 15 a 25 años, creo que es la primera franja, que increíblemente en los primeros ciberlunes no era tan representativa, sino que el núcleo duro estaba entre los 25 y los 45 años. Se van igualando las franjas etarias y hoy en día, digamos que las fechas comerciales, pero la compra online en general, es un comportamiento transversal a toda la sociedad, que es muy parejo en Montevideo y el interior, y según las edades, con algunas pequeñas fluctuaciones. Quizás como el único sesgo que hay mayor compra de mujeres respecto a hombres, marcada, de hecho, en el ciberlunes, como un 70% de las mujeres. Siempre compran más que los hombres, las Lo mujeres. estás diciendo vos. Digo, No, lo dicen los datos. sí, sí, Y los sí, datos, sí, y los claro. datos. Lo peor es que muchas veces compran para los hombres. Sí, también. está muy bien, sí, efectivamente. Buena defensa. Efectivamente. Exactamente. ¿Y el tema de la bien. seguridad? Y el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es importante porque tiene que ver con la cultura de compra. De hecho, se marcó como una de las grandes barreras de la compra online en los primeros años, digamos, porque uno tenía como ese miedo de dónde está mi tarjeta, dónde la estoy poniendo, qué está pasando. La realidad es que la normativa vigente en Uruguay y las pasarelas de pago con las que trabajan la enorme mayoría de las empresas que venden online cumplen con todas las normativas de seguridad. De hecho, son normativas muchísimo más estrictas que las del mundo offline muchas veces. Siempre ponemos un ejemplo que es en variados lugares y casos en los que uno va a hacer va a hacer una compra o consumir algún tipo de servicio, le entrega la tarjeta en mano a una persona, esa persona se va con la tarjeta y vuelve al ratito con un ticket. Y la verdad que la brecha o el... Cada vez pasa menos, ¿no? Te la traen a la Sí. mesa. ahora. Sí, Yo no me quedaría muy Con los tranquilo. posts y igual. todo, sí. Sí. Pero decís que se está equiparando la seguridad en la compra cibernética con la seguridad en la compra física, en el sentido de demanda de los consumidores que un producto no venga bien, cómo colaboran los comentarios de los consumidores y las calificaciones. Todo eso, ¿crees que da un marco de seguridad para el comprador? Sí, con respecto a la seguridad, un poco el marco es ese, las normativas y las reglamentaciones y las exigencias de los propios medios de pago respecto a los protocolos de seguridad son altas y la verdad que hoy en día, cumpliendo con pasarelas de pago vigentes, de las que predominan, de las líderes del mercado, uno puede con muchísima tranquilidad y seguridad comprar, como lo hacen la enorme mayoría de los uruguayos todos los días, ¿no? Después, respecto a las otras cosas que inciden, como en el comprar tranquilo, por ejemplo, el plazo de entrega que nombrabas Sí, o recién, me compro un talle L y que no me llegue bueno, la chiquitita devolución frío, garantizada, un montón claro. de cosas que tienen que ver con un mejor servicio. Eso es una evolución natural de la madurez de la industria. Y hace unos años quizás estamos ante un escenario, una industria menos madura, donde uno compraba y no sabía
cuándo iba a recibir el paquete o qué pasaba si me quedaba mal, etcétera. Y eso el propio mercado lo va regulando porque si se fijan hoy hay muchísimas empresas prometiendo y cumpliendo con la promesa de entregar en el día, las que no es en tiempos muy acotados, casi siempre hay políticas de devolución y de garantía como muy potentes porque es lo que permite a las propias empresas ser competitivos en el ecosistema digital y con consumidores que le exigen más madurez también a la industria, ¿no? Claro. Está pasando, lo comentaba los otros días, un comentario a propósito de lo que está ocurriendo en la Quinta Avenida en Nueva York, nada menos, que es obviamente un ejemplo para el mundo. El cierre de muchas de las tiendas tradicionales de Nueva York. Ahora se anuncia el cierre de Saks. ¿Desaparece Saks? No, no desaparece Saks. Saks continúa, pero no va a continuar en ese lugar de la Quinta Avenida donde tiene que pagar un alquiler y además impuestos impresionantes, sino que va a trabajar en otro lado y fundamentalmente en materia digital. ¿Significará una guerra en un futuro esto o la posibilidad de la desaparición física de comercios? Ojalá que no signifique una guerra entre el offline y el online, porque creo que es una guerra en la que perdemos todos. De verdad, la manera más saludable de mirar el comercio es desde la omnicanalidad. Saludable tanto para los negocios como para los consumidores. Entendiendo que cada cancha aporta beneficios complementarios y donde naturalmente debería haber sinergias entre los dos mundos. Claro. Una empresa que hace las cosas bien quizás promociona sus productos online, genera interés y investigación en el ecosistema digital. Esa persona un día pasa por un lugar, toca el producto, lo ve, se va a su casa, piensa y toma la decisión alguna semana después por internet. Y en ese esquema, cada manifestación del comercio ocupó un lugar distinto y cumplió un rol diferente y fueron complementarios, ¿no? Ojalá que vayamos siempre por ese camino más como integrador, digamos. Dos preguntas cortas vinculadas. ¿Qué tanto está pesando, no sé si lo tienen medido, el e-commerce en Uruguay, en el comercio en general, qué porcentaje? Y esto también tiene una contracara, que es la compra creciente de productos en el exterior del país. ¿Qué tanto afecta negativamente al comercio local y a la industria local? Bien, sobre quizás la primera pregunta, que es ¿qué porcentaje del comercio representa el comercio electrónico? Nosotros no tenemos un dato basado en facturación real, sí tenemos encuestas declaratorias. Varía mucho porque a veces hay sesgos respecto a las muestras. Hay una encuesta creo que la Cámara de Comercio y Servicios que hablaba sobre el tema, pero como no recuerdo la cifra exacta no la quiero dar. Sí, por ejemplo, y ya yendo a la segunda pregunta, podemos pero tener en el entorno, no la cifra exacta, pero para Pero tiene decir, que ver- no es un 80% seguro. No, hoy todavía es marginal Claro, respecto bien. a toda la actividad comercial, a pesar de que viene en franco crecimiento. Respecto a las compras en el exterior, sí tengo mucho más presente datos divulgados por la Cámara de Couriers, donde dicen que no alcanzan al 1% de la facturación, del volumen total de importaciones, las importaciones directas hechas por individuos. En ese caso, respecto a las compras, sobre la relación entre las compras al exterior y las compras a nivel local, un dato a tener presente es que el año pasado fueron muy golpeadas las compras al exterior. ¿Ah? Cuando crecieron las compras digitales en general en plaza. No había vuelos casi. Claro, exactamente, bajaron. Este año están en recuperación y vienen recuperándose. Yo creo que son unos 400 millones de dólares anuales que representan. Es como un 10%. El ticket promedio son unos 110 dólares, así que bueno, no sé, tendría que hacer la cuenta ahora para calcular la cantidad total de ventas de compras al exterior, pero la realidad es que, por ejemplo, en este año la proporción de lo que representan las ventas al exterior respecto a las ventas online en Uruguay bajaron. O sea, no es que sea que la gente está comprando en detrimento de comprar online. O sea, cada vez representan menos las compras al exterior respecto a lo que representan las compras en Uruguay.
quizás está más marcado porque el crecimiento de las compras locales y el topeo al compra Claro. Te iba a las preguntar compras al sobre exterior. eso, ¿no? O sea, las restricciones a las importaciones para particulares tienen que tener mucho que ver con esa presencia marginal. Te iba a preguntar si filosóficamente vos estás de acuerdo en el topeo en cuanto a dinero y en cuanto a cantidad de veces que puedes traer cosas del exterior. La verdad que no es una pregunta de respuesta fácil. Primero porque en mi opinión personal no sé si es la que cuenta, yo que represento más a la Cámara. Y en la Cámara, por ejemplo, en la Cámara de Economía Digital, están representadas empresas que viven de las compras en el exterior y un montón de empresas locales. Estamos hablando de como 150 socios en este momento, que son las principales empresas de venta online en Uruguay, que operan en Uruguay. Ese filosóficamente tiene como muchas aristas. Desde el punto de vista del consumidor, y la verdad que personalmente estoy a favor de la libertad de opciones, o sea, y creo que está bueno sí que haya libertad para comprar donde uno decida. De hecho, la propia Cámara de Couriers lo que dice es que son como dos partidos diferentes y que muchas de las cosas que se compran en plaza no se podrían comprar en el exterior y de hecho no serían competitivas. Por ejemplo, el caso de las compras de vestimenta, indumentaria, etcétera, porque con el argumento un poco que nombraba recién de me lo pruebo o no lo pruebo. Exceptuando los niños chicos y los bebés que son más predecibles, Bueno, ¿no? por eso de vuelta, no sé, desde una perspectiva más de Calzado cuidado. se compra mucho. Sí, bueno, calzado de hecho en general. Deportivo sobre todo. Es de las categorías más vendidas. A nivel monitor Ciberlunes, por ejemplo, siempre rankea entre Pero las ese primeras. proteccionismo, ¿a quién beneficia localmente? Al comerciante, supongo. Y a la industria, quizás. Por eso. Pero ¿cuál? Por No, eso, de una obviamente, mirada más pero amplia. la industria es muy amplio, digo, porque a alguien siempre termina beneficiando. La realidad es que el importador, a ver, vamos a tratar de analizar los dos discursos. El importador lo que dice es que corre en desventaja respecto a la compra directa al exterior. La realidad es que afronta un montón de complejidades y de costos para disponibilizar el producto en Uruguay. Sí, elude un intermediario. Exactamente, pero aparte realmente es complejo, ¿no? O sea, definir la inversión que uno va a hacer, arriesgar, afrontar costos, disponibilizar la mercadería, tenerla aquí en depósito, todo lo que implica la gestión de ese comercio y en un momento que eso llegue a la puerta de una casa. Y claro, esa compra directa saltea todo eso y muchas veces sí baja costos, pero son los costos que no tuvo que afrontar ese comerciante. Entonces, de vuelta, de la perspectiva del consumidor, pero es más barato, quizás es lo que como consumidor uno preferiría. De la perspectiva del comerciante, es esa que comentábamos. Quizás recién Alfonso hablaba un poco de zoom out sobre eso, decía, pero beneficia realmente como al país. No sé si estaba implícito eso en la pregunta. Creo que me trasciende un poco la respuesta. Porque estar bien con Dios y con el diablo es un poco difícil. No, sí, totalmente. Hace poquito pasó este caso que se conoció de hinchas brasileños que venían, que reservaron en un hotel, que el hotel estaba cerrado por la pandemia y ellos alegaban obviamente que esa reserva les impidió conseguir otras por el mismo precio, luego se quedaron sin lugar o pagaron el triple. Este tipo de situaciones se disparó mucho con la pandemia, hay muchos comercios que no pudieron responder, entreveró al comercio digital esta situación de algunos lugares cerrados, otros abiertos, otros que se estaban recuperando. Yo creo que vuelvo un poco a eso. La pandemia, quizás está bueno hablar de la pandemia en 2020 y quizás este momento de pandemia ya, no sé, en el momento actual, digámosle, que es bien distinto al del año pasado. El año pasado, de un momento a otro, creo que fue el 13 de marzo, hubo que reacomodarse y de 0 a 100 articular nuevas estrategias de comercialización, de subsistencia a veces o de gestión. En ese acomodarse habrán pasado distintas realidades en cada empresa. En general, lo que yo creo que los principales perjudicados fueron las propias empresas que quizás tuvieron demoras en ponerse a tiro. Porque una vez que uno empieza a vender, sí, o sea, tiene que cumplir las reglas de juego. Y sí, no quita que haya habido casos de demoras, etcétera. Yo creo que de vuelta, cuando hablamos de la industria del comercio electrónico en Uruguay, estamos hablando de una industria de comercio electrónico que es seria y que funciona bien en realidad. ¿Cuánta gente trabaja en la industria hoy? No está cuantificada la cantidad de fuentes laborales. Lo que sí estamos trabajando en este momento en
en dos áreas que están vinculadas a tu pregunta. La primera es capacitación, porque lo que falta es personal capacitado para una industria que es nueva y que inaugura un montón de roles, que tienen que ver con todas las áreas, ¿no? Desde lo que es marketing y comunicación, gestión de tiendas online, desarrollo, logística, estrategia, bueno, un montón de roles que están vinculadas a la gestión de tiendas online o negocios digitales. Entonces el tema capacitación se vuelve como muy importante. Y por otro lado a veces una sensación generalizada en la industria es la necesidad de ese personal capacitado y la ausencia de personal. Entonces, no está cuantificado el total de personas empleadas por el comercio electrónico, también porque a veces son roles mixtos, ¿no? Que pertenecen a empresas que son on y offline. Lo que sí está claro es que es una industria que crece, que genera fuentes de trabajo y que está precisando más personal y más calificado del que hay disponible hoy en el mercado. Andrés Marrero, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, seguiremos probando la compra en forma directa y también en forma digital. Las dos sinergizando. Por ahora, veremos qué dice el futuro.